Érase una vez un altivo príncipe oriental. Su maestro quiso darle una lección de humildad enseñándole un juego en el que, a pesar de ser el rey la pieza fundamental, necesitaba la colaboración de todos sus súbditos. Tanto agradó al príncipe el juego que concedió a su maestro cualquier cosa que desease. Este, con ánimo de darle una nueva lección, le pidió lo que parecía algo muy modesto: un grano de trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero, y así sucesivamente duplicando el número de granos hasta completar las 64 casillas del tablero. Aceptó el príncipe la petición y ordenó pagar de inmediato. Fue entonces cuando comprendió con sorpresa que el número de granos de trigo resultante era tan desorbitado que, aunque toda la tierra estuviese sembrada de trigo, la cosecha no sería suficiente para reunir la cantidad exigida. Esta es una de las leyendas que se sitúan en los orígenes del ajedrez, un juego tan antiguo como la civilización. El ajedrez del futuro no ha hecho más que comenzar. Un futuro que quizá suponga su propio final. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Vintage. Después de 13 temporadas del programa, 12 más 1, que me corregiría mi compañero Paco, hoy, por primera vez, vamos a dedicar un programa al ajedrez. Además de dar cabida a uno de los deportes más antiguos y más practicados del mundo, queremos hoy homenajear a un programa que hace 35 años se emitió aquí en Televisión Española y que era una delicia de programa llamado En Jaque. Pues además tenemos la suerte de tener hoy aquí a dos de esos culpables de ese programa, dos responsables. El primero, Ana José Cancio, compañera aquí en Deportes de RTV. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo recuerdas aquel programa En Jaque? Pues mira, fue una aventura fascinante, para mí la primera personalmente en la televisión, porque yo en ese momento estaba y sigo estando en la radio, en Radio Nacional de España. Y además de un mundo muy atractivo, el del ajedrez, al que le dedicamos 42 programas, una temporada completa de septiembre a mayo-junio, y una apuesta de esta casa de Radio Televisión Española, revista divulgativa, le decían. Tuvimos a los mejores ajedrecistas del mundo, secciones, pues, por ejemplo, los espectadores podían jugar contra el campeón del mundo, contra Garry Kasparov, o sea que fíjate el nivel. Gente que estaba detrás de ese programa, por ejemplo, el director Óscar Danés, por ejemplo, el productor ejecutivo César Gil, de ellos fue una gran apuesta, Marisol Soto, compañera mía en la presentación, un equipo extraordinario, pero con un alma mater. Pues, ¿sabes a qué me refiero? ¿A que sí? Efectivamente, ese alma mater del que habla Ana pues era por entonces, y aún hoy creo que todavía sigue siéndolo, el mayor referente en cuanto a información del mundo del ajedrez. Ha sido practicante, ha sido analista, investigador, pero bueno, como dice Ana, yo creo que lo que es más, si cabe, es divulgador. Leoncho García, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí en Conexión Vintage. Lo mismo digo, Felipe. Televisión Española ha sido de alguna manera mi casa durante toda mi carrera profesional, y bueno, creo que ha quedado muy claro para los espectadores que Ana y todo el equipo que ella ha citado, que era magnífico, están orgullosos de aquel programa En Jaque. Y yo quiero añadir que hay motivos para que Televisión Española también lo esté, porque hoy, muchos años después, podemos afirmar categóricamente que aquel programa contribuyó de forma decisiva a que todavía hoy, en 2025, España sea el país del mundo que organiza más torneos internacionales cada año, desde el 88, de hecho, y que también esté en la vanguardia mundial en el desarrollo educativo, social y terapéutico del ajedrez. Así que, bueno, Televisión Española tiene buena parte de la culpa de esto, ¿no? Bueno, pues vamos a ir ya con este programa que, adelanto, la idea es que sea el primero de una trilogía, pero bueno, luego lo explicaremos cuando nos vayamos a despedir. Así que, nada, 50 años después de que Anatoly Karpov se proclamara campeón del mundo en el año 1975,
Esta es la historia de uno de los más grandes maestros del ajedrez mundial. Es la historia de un jugador que, como escribió Leoncho en su día, quienes hemos convivido con él debemos considerarnos unos privilegiados. Anatoly Eugenievich Karpov fue un niño enfermizo. Por lo visto, pasó sus primeros años en cama sin salir de su habitación. Lógicamente recibió toda clase de mimos y cuidados de sus padres, Eugenio Stepanovich y Nina Grigorieva, técnicos especializados de una fábrica de Zlatust, un pequeño pueblo de los Urales en la República de Rusia. En Zlatust es donde nacen primero Larisa y luego Anatoly, al que su familia y amigos conocen por el nombre de Tolia. El niño forja, por su enfermedad, un carácter introvertido y susceptible. Nace en 1951. Es el principio de la década marcada por la muerte de Stalin, que ahora, después de todo lo acontecido, puede leerse como el principio de la muerte del comunismo. El niño Karpov encuentra la manera de verter sus energías infantiles en el ajedrez. Se inicia a los 4 años viendo jugar a su padre y pronto practica con él, pero cada vez que pierde una partida llora sin parar. La madre trata de acabar con las rabietas quitándole el juego. Sin embargo, tiene que devolvérselo porque Tolia sigue jugando mentalmente. En casa de Anatoly fue su vecino, Sacha Kolishchin, 6 años mayor que él, quien supo apreciar su talento. No solo le introdujo al ajedrez, también le contagió su pasión por la filatelia, afición que hoy todavía conserva. Pero Karpov reconoce a Simeon Furman como su primer entrenador serio. Recuerda que estuvieron muy unidos. Botwinick, uno de los entrenadores con más prestigio, dijo al ver a Karpov por primera vez: «Este muchacho apenas entiende de ajedrez». A pesar de los intentos posteriores para rectificar su evidente equivocado juicio, Karpov no debe haberle perdonado y quizá por eso reniega de las enseñanzas de Botwinick y reconoce a Furman como su tutor. Bueno, qué importante sería eso que hemos visto en el vídeo, esa niñez enfermiza que pasó Karpov. Qué importante sería, digo, para la forja de un carácter y sobre todo la modelación de una persona que luego sería la punta de nada, el estandarte de la antigua Unión Soviética, porque recordemos que de aquella, Ana José, el mundo estaba dividido en 2 bloques muy principales, aunque bueno, ahora en los últimos días parece que no están tantas diferencias con hoy en día, pero lo importante que era un ajedrecista en el mundo entero. Él era, su familia, muy comunista, y entonces nos contaba en alguna de las declaraciones que ha hecho que como estaba enfermo, a los 2 meses decidieron bautizarle. O sea, que una familia comunista, en secreto, bautiza al niño. Entonces, bueno, pues por el rito ortodoxo, que es el de su zona de los Urales, y el que seguía la tradición allí. Fue en secreto porque no podía saberse en su entorno que este niño enfermizo había sido bautizado. Yo creo que también el permanecer tanto tiempo en casa, el perder y coger esas rabietas, le convirtió en un niño resiliente y en un mundo que le rodeaba, en el que el ajedrez era el principal entretenimiento, Leoncho, yo creo. Exacto. Habéis hecho muy bien en empezar con estas imágenes, porque la infancia de cualquier persona es muy importante casi siempre, y la de Karpov en particular es esencial para entender quién fue después. O sea, imaginemos, como decía el locutor, a Karpov en su cama viendo por los cristales de la ventana de su habitación cómo sus amigos, otros niños, jugaban al fútbol, yo que sé, a lo que fuera, en la calle. Y él no podía, él estaba en la cama. Su refugio es el ajedrez. Efectivamente, su madre le quita las piezas asustada por la obsesión. Pero luego su madre se asusta todavía más cuando ve que el niño tiene los ojos fijos en el techo y la madre comprende que está jugando a ciegas. Es decir, el ajedrez se convierte en un lenguaje natural, como el ruso, para el pequeño Tolia, y eso, las 2 cosas, la resiliencia que subrayaba Ana y la capacidad de visualizar las piezas sin verlas con los ojos, contribuyen mucho a que sea uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Uno de los mejores jugadores, y que además pues vamos a ver ahora cómo digamos que su explosión fue, como podamos decir, como caída del cielo para una Unión Soviética
que tenía el ajedrez como una de sus mayores banderas del comunismo en el mundo y que tenía su orgullo herido por la derrota del campeón Spassky ante el estadounidense Bobby Fischer. En 1969, cuando Boris Spassky gana el título mundial de ajedrez ante Tigran Petrosian, Karpov tiene 18 años y acaba de proclamarse campeón mundial juvenil. Se está preparando el que será el encuentro de la década. Es un norteamericano de 28 años llamado Robert James Fischer, conocido por Bobby Fischer, el que vence en la final de candidatos de 1971 y resulta ser el aspirante al título mundial. Karpov ha conseguido ya en esa fecha el campeonato de la URSS y algunos torneos muy importantes como los de Hastings y Moscú. La ciudad de Reykjavik pasa a la historia en 1972 como el escenario donde la Unión Soviética es vencida por su enemigo político, Estados Unidos, en su propio terreno, el del ajedrez. La Guerra Fría envuelve al encuentro Fischer-Spassky. Los dos jugadores se ven representando a dos mundos opuestos. El que pierde por 2 puntos de diferencia es el soviético, hoy disidente, y eso es considerado una tragedia nacional. En estas circunstancias se busca al ajedrecista capaz de restablecer el honor del país. Karpov tiene entonces 23 años, es un ruso puro, es más joven que los demás jugadores de élite y es capaz de eliminar sucesivamente a Polugaersky, Spassky y Korchnoi en el torneo de candidatos. Es el aspirante ideal al título. El americano sorprende a todos con la renuncia a disputar el encuentro, alegando desavenencias con la Federación Internacional. Karpov es proclamado campeón del mundo. Es el año 1975. Lo triste para él es que lo ha conseguido sin mover una sola pieza ante el mítico Fischer. Ahí lo hemos visto, Leoncho, Ana, qué importante era el ajedrez en esos momentos para la geopolítica mundial, ¿eh? Sin duda, es muy importante poner esto en contexto, con algunas cifras muy significativas. La Unión Soviética era el país más grande del mundo, tenía 287 millones de habitantes en ese momento, de los cuales 5 millones eran ajedrecistas federados y 50 millones practicaban el ajedrez de forma esporádica en su vida, digamos, civil normal. Y además, el ajedrez, desde el punto de vista político, como bien indicas, era un escaparate de la pretendida superioridad intelectual del comunismo sobre el capitalismo. Por tanto, cuando Spassky pierde con Fischer en el 72, aquello fue mucho más que un duelo de ajedrez. Fue noticia de primera página en algún momento a lo largo de 3 meses, prácticamente en todos los periódicos del mundo. Y esa derrota es como si la Casa Blanca hubiera metido un torpedo en la línea de flotación de la propaganda del Kremlin. Y estas no son palabras mías, esto lo dijo nada menos que Henry Kissinger, secretario de Estado, lo que en España sería ministro de Asuntos Exteriores del presidente Nixon, que pidió a Fischer por teléfono que fuese a Reykjavik y que ganase cuando Fischer se negaba a ir porque le parecía que la bolsa de premios era muy baja. Y más cifras hablando de bolsas de premios, cuando Fischer se niega a jugar contra Karpov en el 75 en Filipinas, el dictador filipino Ferdinand Marcos ofrecía una bolsa de $5 millones del año 75. Lo que voy a decir ahora no es un cálculo exacto, pero no creo que exagere si digo que estaríamos hablando con la inflación de unos 50 millones de euros actuales, 30 para el ganador y 20 para el perdedor, de forma que Fischer, al renunciar a jugar, está renunciando a resolver su vida económicamente para siempre, porque si perdía se llevaba 20 millones de euros de hoy, ¿no? Bueno, pues así fue como Karpov se proclama campeón del mundo. Era, digamos, la coronación de una carrera que había sido el maestro más joven en la historia de la Unión Soviética, había ganado el Mundial en 1969. La mancha, tal vez, sería eso que dice Leoncho, el no haber podido derrotar a Bobby Fischer sobre el tablero, de haber ganado ese campeonato del mundo por incomparecencia. Y siempre nos quedará la duda, ¿no, Leoncho, de quién hubiera ganado si se hubieran enfrentado? Bueno, aquí creo que voy a dar una opinión mucho más valiosa que la mía, que es la de Kasparov.
Kasparov, cuando yo le he preguntado por esto, me ha dicho no, yo creo que hubiera ganado Karpov, contrariamente a lo que mucha gente piensa. Y él me daba dos razones verdaderamente de peso. Primera, Karpov en ese momento, en el 75, ya estaba casi en el momento cumbre de su mejor forma deportiva. Segundo, a mí me parece esta la más importante. En los 3 años anteriores, Fischer no había jugado ni una sola partida de torneo. Se entrenaría en casa, vale, pero no es lo mismo que sentir la presión, el reloj, la tensión competitiva, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que Kasparov tiene razón y que ese duelo lo hubiera ganado Karpov. Lo que Karpov siempre dijo, que lamentaba muchísimo no haber podido jugar. Sí, lo intentaron, ¿no? Estuvieron a punto de hacerlo. Sí, creo que hubo un intento, no sé si hicieron incluso 3 reuniones. Sí, eso es. Pero el que para él fue un acicate. No pudo jugar esa final, pero a partir de ese momento se comprometió consigo mismo a ser el gran jugador del mundo, sobre todo en participar en muchísimos torneos, en ser el ajedrecista que más jugara. No sé si que más ganara, pero que más jugara, o sea, participar en muchas competiciones, porque para él el no haber podido jugar ese encuentro siempre le dolió. Sí, efectivamente, si no recuerdo mal, creo que Karpov, a partir de ese momento, con la frustración de no haber podido jugar contra Fischer, gana todos los torneos que juega en 10 años consecutivos, todos los torneos. Eso en todos los deportes, no solo en ajedrez, es algo sumamente extraordinario. Por cierto, para nuestros espectadores de Córdoba y de Montilla en concreto, una de las 3 reuniones secretas entre Karpov y Fischer que mencionaba Ana fue en Montilla, precisamente. Y estuvieron a punto de llegar a un acuerdo, pero Fischer tenía ya un problema, digamos, mental o psiquiátrico. Él tenía un miedo patológico a perder, ¿no? A perder, y eso es lo que le hizo renunciar a todo ese dinero que he dicho antes y al duelo contra Karpov, inventándose excusas de todo tipo. Sí, luego también en el Kremlin tampoco sentaba muy bien que hicieran esas reuniones secretas y que no fuera por la vía oficial que daba ese estandarte de esa oficialidad y publicidad que hablábamos antes. Bueno, pues la oportunidad para Karpov para desquitarse le llegaría solo 3 años después, cuando tiene que defender por primera vez ese título de campeón del mundial. Se enfrentará al campeón de la carrera de candidatos, un viejo conocido de Karpov, también soviético, Víctor Korchnoi, al que derrotó en 1900... Bueno, firmó unas tablas en 1962 cuando era muy joven y luego derrotaría hasta en 2 ocasiones, en el 71 y en el 74. Hablamos del disidente Víctor Korchnoi. Baguio, ciudad de verano de Filipinas, ha sido el escenario del Campeonato Mundial de Ajedrez. A lo largo de estos 3 meses se han enfrentado 2 hombres totalmente distintos, tanto vital como políticamente. A un lado del tablero estaba Anatoly Karpov, de 27 años, de carácter introvertido, representante de la Unión Soviética y campeón del mundo desde 1975. Al otro lado del tablero se encontraba Víctor Korchnoi, de 47 años, fuerte de carácter y disidente soviético. No representaba a ningún país. Tal hecho politizó en extremo este match mundial. Por ejemplo, en el momento de la inauguración, la música que se tocó por parte de Korchnoi fueron unos compases de la novena de Beethoven. Además de por estas causas políticas, el Campeonato Mundial de Ajedrez se vio también enturbiado por una fuerte guerra psicológica entablada entre ambos oponentes. Ello creó, en el campeonato, un clima tenso y desagradable. Todo empezó el 18 de julio con el inicio del encuentro por Korchnoi y ha terminado el 17 de octubre con la victoria de Karpov ante la retirada de su oponente en la partida número 32 y cuando se encontraban empatados a 5 victorias. En este campeonato se libró, además de una lucha en el tablero, una lucha psicológica tendente a desequilibrar al contrario e impedir su concentración en el juego. Así, Korchnoi denunció a finales de agosto la presencia en las primeras filas de la sala del parapsicólogo soviético Vladimir Tsurkar, que según él le impedía concentrarse. Para contrarrestar tales interferencias cerebrales, solicitó el apoyo de 2 gurús
que le ayudaron a relajarse y a controlar su mente. Korznoi, por su parte, también intentaba alterar a Karpov, haciéndole mala publicidad y criticándole duramente en declaraciones a periodistas. Ambos jugadores no pudieron disimular la fuerte enemistad que les separaba. Anatoly Karpov ostentará hasta 1981 este título mundial de ajedrez que consiguió en 1975 sin tocar ni una sola figura. Por el Mundial más extravagantes que se ha dado en la historia, sin duda. Ana José, ahora lo veremos cómo lo tratasteis en el programa En Jaque, pero ¿qué recordabas de aquello? Bueno, todo lo de la silla, las gafas, por ejemplo, los de la secta. Jugaron sin banderas. Sí. Claro, porque Korznoi era apátrida. Sí, entonces, se había huido de... Efectivamente, las declaraciones políticas tan fuertes para desestabilizar a Karpov que hacía Korznoi, aprovechó mucho ese momento. Y luego hay un dato, 20 años de diferencia entre uno y otro. Sí. 47 años Korznoi, 27 Karpov. Eso en un encuentro de 3 meses con ese desgaste físico y psicológico... En Filipinas, además. Se tiene que notar, ¿no, Leoncho? Y estuvo también la guerra de los yogures. Sí, ahora lo vamos a ver en un reportaje tuyo. Y para que los espectadores no crean que estos son batallitas de abuelos y que estamos exagerando, voy a dar un dato objetivo. Una película basada en la vida de ambos, Karpov y Korznoi, ganó el Oscar a la mejor de habla no inglesa, creo que es en el 1985. El título original en francés es La Diagonal du Fou. Fou quiere decir en francés dos cosas a la vez, quiere decir loco, pero también quiere decir alfil. Hay un juego de palabras ahí. Y bueno, esa película ganó el Oscar, así que está claro que era una rivalidad de Oscar, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer mejor a Korznoi y lo vamos a hacer de la mano de Leoncho, con una entrevista que le hace en 1990 a este disidente soviético, y ya de paso también vamos a ver el desempate que tuvieron tanto Karpov como Korznoi unos años después en Merano, en Italia. Víctor el Terrible, como le llaman sus colegas, fue castigado por sus desviaciones de conducta y siguió el camino de disidentes como Sájarov. Aprovechando un viaje a Holanda en 1976, escapa de la URSS. Poco después se convirtió en el aspirante al título que Karpov había ganado un año antes por incomparecencia de Fischer. Jugaba contra un ciudadano soviético y yo ni siquiera recibía el trato que merece una persona. Yo era un refugiado sin ningún derecho y consciente o inconscientemente, lo cierto es que todo el mundo aceptaba que los problemas surgidos durante la competición debían ser resueltos en beneficio de Karpov. La prensa soviética no me citaba por mi nombre. Yo era simplemente el traidor. Todo lo que yo proponía era rechazado. Y por el contrario, la más pequeña sugerencia de Karpov era satisfecha.
Después de la segunda partida, comenzó la Guerra Fría de los yogures. Korchnoi creyó ver en el yogur servido a Karpov mensajes en clave. La discusión llegó a tal extremo que el árbitro Lothar Schmidt optó por que el yogur fuera servido siempre a la misma hora por el mismo camarero y con envase de color violeta. Mire, casualmente nos traen unos yogures. Tengo que protestar. Estamos jugando una partida y esto va contra las reglas. Bueno, no se preocupe y no bromee sobre cosas tan serias. Gracias. Póngalo aquí. Yo creía que Karpov estaba cada vez más cansado después de las partidas y deduje que tomaba alguna droga durante el juego. Esa droga podía ser en forma de yogur, por ejemplo. Después de 3 meses de lucha sin cuartel, Víctor perdió otra vez por la mínima, pero ganó el amor de Petra Lieberich. Quienes conocen a ambos aseguran que el anticomunismo de Korchnoi es muy moderado si se compara con el de Petra. Ella fue secuestrada por las tropas de Stalin durante la ocupación de Viena, acusada de espionaje y confinada en un campo de concentración de Siberia. Cuando su familia fue por fin liberada, Korchnoi se divorció. Se casó con Petra, adoptó la nacionalidad suiza y se concentró en 3 actividades: ajedrez, ajedrez y ajedrez. Karpov y Korchnoi vuelven a verse las caras al norte de Italia en verano, en 1981. El aspirante vuelve a ser el traidor. Esta vez se coloca una madera por debajo de la mesa para que los jugadores no puedan darse patadas, pero la guerra psicológica no es tan intensa. Además, Korchnoi no puede contener el buen juego de Karpov. El resultado final, 6 victorias a 2 y 10 tablas. Bueno, Leoncho, esta vez ya en este segundo enfrentamiento sin tanta extravagancia, aunque bueno, una madera mediante, pero en lo relativo al ajedrez sí que hubo una diferencia grande y Karpov aplastó. Sí, en el segundo duelo sin duda, pero en el primero todo se decidió en la última partida. Y más allá de las bromas, que desde luego el material da para hacer bromas, pero quiero contar algo que es absolutamente serio. Poco después de esa entrevista mía con Korchnoi, desaparece, se desintegra la Unión Soviética y se abren los archivos del KGB, del Servicio Secreto. Y al abrirlos se descubre que había un plan para asesinar a Korchnoi si fuera necesario, según palabras textuales. Queda claro que aquello era mucho más que un campeonato del mundo de ajedrez. Y en cuanto al parapsicólogo, muchos años después yo le pregunto a Korchnoi, pero a ver, dígame, ¿usted realmente cree que un parapsicólogo puede interferir por ondas cerebrales cuando usted está jugando? Entonces se puso muy serio y me dijo, depende. Si yo estoy en forma y tengo tiempo de sobra en el reloj, entonces no, porque mi poder de concentración es muy grande. Pero si yo estoy débil, nervioso y con poco tiempo en el reloj, entonces me siento vulnerable y por eso me molestaba tanto que el parapsicólogo estuviera sentado siempre en diagonal a mí en la quinta fila de los espectadores. Yo creo que siempre ha sido una inquietud para Karpov esa debilidad física desde pequeño. Eso le ha envuelto en toda su carrera, porque lo que estábamos hablando, tenía ahí 20 años menos que Korchnoi y en cambio él se agarraba a esa debilidad física y eso le distraía su gran juego. No, decir, perdona, que Korchnoi también tuvo una infancia muy muy difícil porque creció con apenas 8 o 9 años en el sitio cuando los nazis sitiaron lo que hoy es San Petersburgo, entonces en Stalingrado, y tuvo que crecer sin padres y sin familia, que ya si era difícil vivir allí, pues imagínate siendo un niño. O sea, para él no era nada fácil tampoco su vida. Él me contó que durante el sitio de Leningrado tenía que robar de los cadáveres que encontraba por
por la calle, tenía que sacarles de las chaquetas o de la ropa las cartillas de racionamiento, que eran documentos que te servían para conseguir comida, y él mismo llevaba en una carretilla, porque no funcionaba ningún transporte, y además en pleno invierno, los cadáveres de sus familiares que iban muriendo, él los llevaba al cementerio. Esa fuerza que apuntaba ahora Ana, la fuerza física y psicológica, es muy importante. Una de mis últimas vivencias con Korchnoi es en San Sebastián, unos 4 o 5 años antes de morir. Él, bueno, se pone malísimo, hablo con los organizadores del torneo, le llevamos inmediatamente al hospital. Afortunadamente en el hospital de San Sebastián la tecnología que había para problemas de corazón era muy avanzada, le salvan la vida y él sigue jugando, y con 80 y más años todavía era capaz de ganar a jugadores de primera fila mundial. Es un caso muy excepcional también. Bueno, pues en 1979, entre medias de estos dos enfrentamientos de Karpov y de Korchnoi, empieza a asomarse al mundo y a deslumbrar otro joven prodigio, también de la Unión Soviética, que de nombre Gary Kasparov, que consigue ganar el Mundial Juvenil incluso con 17 años, un año todavía más joven de lo que lo hiciera Karpov. Ambos, lógicamente, estaban destinados a medirse frente a frente por el título mundial. Y lo harían por primera vez en 1984, en el que, con los años, se ha denominado el Mundial más polémico de la historia. Estamos en Moscú, la meca del ajedrez. Este palacio, construido hace 3 siglos para los príncipes Dolgoruki, fue posteriormente testigo de importantes momentos de la revolución. Ahora es sede de los sindicatos de la Unión Soviética y en su famosa sala de columnas se disputa desde hace más de 3 meses el Campeonato del Mundo de Ajedrez. Los protagonistas, 2 soviéticos, el campeón Anatoly Karpov, 33 años, y el aspirante Gary Kasparov, 21. Si en anteriores ediciones el match pudo tener connotaciones políticas, como el último encuentro con el apátrida Viktor Korchnoi, o el ya más lejano con el norteamericano Bobby Fischer, en esta ocasión la aureola de vencedor coronará en cualquier caso a un soviético, confirmando la supremacía de la URSS en este deporte. Stalin y Lenin, para quien el ajedrez era la gimnasia del espíritu, fueron los grandes promotores del juego en la Unión Soviética, introduciéndolo en la educación. En algunas escuelas se imparten clases de ajedrez como asignatura complementaria. Por escuelas como esta pasaron Kasparov y Karpov, hoy en la cumbre del ajedrez mundial. La popularidad del ajedrez en la URSS ha trascendido incluso los límites terrenales. En 1970, la nave Soyuz 9 batió el récord de permanencia en el espacio. Sus tripulantes Adrian Nikolayev y Vitaly Sebastianov fueron protagonistas de la primera partida de ajedrez espacial. Las partidas de este campeonato mundial se disputan los lunes, miércoles y viernes. Los martes, jueves y sábados se continúan las que hayan sido aplazadas. Y así, cada día, a la hora mágica de las 5 de la tarde, llegan los ídolos debidamente escoltados: Anatoly Karpov y Gary Kasparov. Una nueva partida va a comenzar. Será campeón quien consiga 6 victorias. Cosa nada fácil para jugadores que, por término medio, pierden 2 o 3 partidas por año. Así lo presentía el propio Karpov al inicio del match. Es posible que el campeonato sea muy largo, pero no creo que una persona sea capaz de aguantar esta tensión durante más de 3 meses. Experiencias anteriores demuestran que al final la calidad de las partidas baja sensiblemente. Sin embargo, el comienzo de este campeonato parecía quitar la razón a Karpov, ya que este conseguía 4 victorias en las primeras 9 partidas. Pero a partir de ese momento se entró en una situación de equilibrio que ha constituido todo un récord. 17 partidas seguidas con el resultado de tablas. Casi 2 meses sin que el marcador se alterara.
Seguidores de primera fila de tan maratoniana batalla han sido los 600 periodistas que en representación de 30 países se han acreditado en este campeonato. Las principales cadenas de televisión también han hecho acto de presencia en el torneo y, como es natural, la televisión soviética que ha dado un especial tratamiento a este encuentro. Además de Escuela de Ajedrez, espacio de 30 minutos que se emite 2 veces al mes, durante las partidas de este campeonato se efectúan diversas conexiones para conocer la marcha del juego. La primera es de 5 minutos y se realiza cuando van disputadas 2 horas de partida. Posteriormente se hace una breve conexión con el telediario de la noche y finalmente, como cierre de emisión, se hace un más amplio análisis de 15 minutos en el que se comenta el desarrollo de cada partida. 200 millones de telespectadores soviéticos siguen por la televisión estos reportajes sobre el Campeonato Mundial de Ajedrez. Es indudable que ningún otro medio de información, cualquiera que sea su tirada, puede competir con la televisión por su masiva difusión. Muchos aficionados soviéticos, además de seguir las informaciones de los grandes medios de comunicación, participan de forma más activa a través de los clubes de ajedrez. En muchos de ellos se reciben telefónicamente las jugadas en el momento en que se producen, y allí se analizan los problemas que plantea toda partida de ajedrez. Ya han pasado los tiempos en que el ajedrecista se enfrentaba en solitario a su contrincante en un campeonato mundial. Hoy día se necesita el esfuerzo de todo un grupo de técnicos, que incluye, entre otros, al entrenador. Conocer el funcionamiento interno de estos equipos es un secreto bien guardado. Este es el Hotel Ucrania, donde trabaja el equipo de Karpov. Este, el Hotel Rusia, donde hace lo propio el equipo de Kasparov. El acceso a los respectivos estados mayores se considera misión imposible, y conocer las residencias de los jugadores dicen en Moscú que es tan difícil como la del propio Chernenko. Nada puede turbar el descanso y la concentración de los jugadores en un match de este tipo. Junto a la tensión nerviosa derivada del propio juego, el factor tiempo es un elemento más que presiona sobre el jugador. Existe un tiempo limitado para jugar, y rebasarlo significa perder la partida. En el Campeonato del Mundo se efectúa un primer control a las 2 horas y media, en las que hay que realizar un mínimo de 40 movimientos, lo que hace una media de 4 minutos por jugada. En este match, el tiempo máximo invertido en una jugada ha sido de 50 minutos, mientras que la partida más larga ha constado de 94 movimientos, casi 10 horas de lucha. La larga serie de empates se quebró en la partida 27 con un nuevo triunfo de Karpov que dejaba el marcador en un contundente 5-0 a falta tan solo de una victoria para revalidar su título. Sin embargo, ha sido Kasparov quien el pasado jueves obtuvo su primer triunfo, 5-1. Y aunque parecen detectarse síntomas de fatiga en el campeón, nadie duda de que conservará la corona embolsándose al mismo tiempo 44 millones de pesetas. Aquel día Kasparov jugaba con blancas. Su primer movimiento, peón 4 rey. Karpov le responde con la misma jugada, planteaba la defensa Petrov. De nuevo Kasparov, caballo 3, alfil rey. Más de uno esperaba la respuesta habitual en esta situación, que sería caballo 3, alfil dama, pero el campeón responde con el mismo movimiento de Kasparov. Algún gran maestro presente en la sala susurró al oído de un compañero. Karpov se dirige hacia unas nuevas tablas. Ya en el juego intermedio, ese que Karpov domina como nadie, Kasparov dispone de cierta ventaja y el campeón comete errores que algunos han calificado de infantiles. A Kasparov le bastaron 67 movimientos para conseguir su tercera victoria, la segunda consecutiva. 2 días más tarde solicita un aplazamiento. El miércoles, día 13, el presidente de la Federación Internacional, el filipino Florencio Campomanes, anuncia que el Mundial se pospone. Los periodistas desplazados a Moscú envían crónicas de urgencia. Las agencias de prensa occidentales se vuelcan en encontrar una explicación convincente. Los medios de comunicación soviéticos son simplemente escuetos. Se anuncia una rueda de prensa.
La decisión que Florencio Campomanes hizo pública en esa rueda de prensa, celebrada el pasado 15 de febrero, barrió sin contemplaciones 5 largos meses de un inconmensurable esfuerzo que habían supuesto un total de 48 partidas, más de 200 horas de juego y unos 1.655 movimientos. Durante los 158 días que había durado el campeonato, se habían pedido un total de 11 aplazamientos y tuvieron lugar 5 suspensiones técnicas. La 31 edición del Mundial de Ajedrez se había convertido en la más larga de la historia y el presidente de la federación, responsable directo del match según el reglamento, había decidido anularlo con el marcador 5-3 favorable a Karpov, un hecho sin precedentes. Campomanes dijo que suspendía el campeonato porque había tenido una duración excesiva, había perdido interés y porque los jugadores estaban agotados. Ni Karpov ni Kasparov se mostraron de acuerdo con su decisión, sin embargo, tuvieron que aceptarla. Aún así, el campeón, Karpov, envió la semana pasada una carta pidiendo la reanudación. Hace unos días, el New York Times publicaba que ante esa carta, Campomanes había dicho en Atenas que estudiaba la posibilidad de complacer a Karpov. Sin embargo, Estadio 2 pudo localizar al presidente en Manila, quien por teléfono desmintió tal hecho. ¿Y usted, como presidente de la federación, para suspender el campeonato, no necesitará... No he suspendido el campeonato. Usted me pone palabras en... No lo he suspendido, lo he concluido. Y para concluir el campeonato, usted como presidente de la federación tenía plenos poderes. Eso está claro. No necesita una aprobación de la comisión de la federación. No quiero decir más porque no quiero, no estoy dispuesto a repetir las cosas obvias. No está suspendido, está terminado. Este es otro nuevo match. No vuelve a comenzar. Es un nuevo match, un match completamente distinto. Hasta que todas las indicaciones y los informes lleguen a mis manos, yo no estoy dispuesto a hacer especulaciones. El señor Karpov va bien y me ha pedido, con una carta abierta, me ha pedido jugar de nuevo el match, pero todavía no ha llegado a una decisión. No se ha tomado una decisión. Entonces, él dice que se encuentra bien, que no está cansado psicológicamente y que está listo para volver a empezar. Señorita, cuando uno pide jugar un match del campeonato del mundo, debe de estar bien. No soy médico, pero como le veo, está suficientemente fuerte para jugar unos juegos. A esta versión oficial de los hechos le acompañan multitud de especulaciones, demasiadas tal vez como para descifrar cuál es realmente la causa de tan autártica decisión. Lo cierto es que Campomanes no convenció a nadie o a casi nadie. Bien es cierto que la Federación Soviética podría haber solicitado al presidente de la FIDE que actuara de ese modo por la evidente pérdida de interés del Mundial. Bueno, Ana José, vaya lujazo el poder Olgaviza llamar desde Televisión Española al presidente Campomanes. Y Marisol Soto, me parece que Marisol, las dos, el reportaje era de las dos. Y cómo levantar un teléfono y poner... Bueno, primero, no me quiero poner en la piel de... Me parece que era Marisol, no sé si era Marisol Olga la que le entrevistaba, igual era Olga. Porque te pones en las manos de un dictador, o sea, y es lo que yo doy, menos mal que no la tenía al lado. Y segundo, agotada de un encuentro tan largo, o sea, ya me pongo en la piel de los ajedrecistas y digo, Dios mío, después 5 meses, ahí estabas tú, Leoncho, seguro. Yo empecé trabajando para El País en el siguiente duelo, en el segundo, pero casi me emociono porque he visto aquí a muchas personas muy importantes en la historia del ajedrez. Sobre Campomanes, el filipino presidente de la FIDE, puedo resumirlo muy brevemente. Es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida y también quizá la más amoral o una de las más amorales. Para él el fin siempre justificaba los medios. Y entonces tú has hecho muy bien, Felipe, en etiquetar este primer duelo como el más polémico de la historia, porque fíjate hasta qué punto tiene razón, esa cancelación sin vencedor de Campomanes el 15 de febrero del 85 merece un editorial del New York Times,
ya en principio podíamos pensar, ¿y qué le importa al New York Times lo que pasaba en el Campeonato del Mundo de ajedrez? Entre los soviéticos. Exactamente. La explicación es que si antes hemos dicho que el duelo Spassky-Fischer era un símbolo de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, este duelo enfrentaba a dos formas totalmente distintas de entender la vida en el país más grande del mundo que empezaba a caerse a pedazos. Karpov era el símbolo de la vieja guardia del comunismo que empezaba a perder poder. Kasparov era el símbolo de lo que se llamó la perestroika, es decir, el espíritu renovador liderado por Mikhail Gorbachev. Él se denominaba embajador de la perestroika. Por tanto, para esos centenares de millones de personas, no solo en la URSS, sino en todo el mundo que seguían estas partidas de Karpov y Kasparov, eso era mucho más que unas partidas de ajedrez. Bueno, decir que siempre ha habido muchas hipótesis de por qué Campomanes concluyó ese match. Por ejemplo, Karpov siempre ha dicho que había detrás la mano del presidente, del directivo de la KGB de Gedar Aliyev, que había sido ejercido como padrino de Kasparov. Karpov cuenta la mitad de la verdad. Campomanes recibió presiones de los dos padrinos, o de los padrinos de ambos, mejor dicho, porque no era solo uno en cada lado. Efectivamente, Gedar Aliyev, que en ese momento era el presidente del KGB en Azerbaiyán y miembro del Politburó, era uno de los padrinos de Kasparov. Otro muy importante era Alexander Yakovlev, que era como la mano derecha de Gorbachev en el gobierno. Pero Karpov estaba protegido, por ejemplo, por Vitaly Sebastianov, un astronauta que le hemos visto antes en un documental anterior que has puesto, y por muy altos cargos como el ministro de Deportes Gramov y otros que había en ese momento. Quizá muchos espectadores se puedan preguntar, pero ¿cómo es posible, y ahora hablo solo de deporte, que Karpov va ganando 4-0, se juega al mejor de 6, las tablas no cuentan, hay que ganar 6, y sin embargo no gana ese duelo? Bueno, la explicación está en una llamada por teléfono. Cuando Kasparov va perdiendo por 4-0, suena el teléfono de la casa donde vivía en Moscú, y quien le llama es Mikhail Botvinnik, patriarca del ajedrez soviético, es campeón del mundo, etc. Y Kasparov era su alumno favorito. Entonces le dice: Gary, ¿qué vas a hacer ahora? Y Kasparov, con su carácter súper enérgico: ¿qué voy a hacer? Pues intentar salvar el honor y ganar por lo menos una partida, arriesgaré al máximo. Y Botvinnik le dice: no, tienes que hacer lo contrario. ¿Cómo lo contrario? Si voy perdiendo 4-0. Dice: sí, pero piensa un poco, Gary. ¿Tú en qué eres todavía superior a Karpov? Y Kasparov le dice: soy más joven y tengo mayor resistencia física. Y le dice: exacto, pero en otra cosa más también. Karpov no se conforma con ganarte, quiere humillarte, quiere ganar por 6-0 para causarte un trauma psicológico del que seas incapaz de recuperarte y que te incapacite para volver a retarlo en próximos años. Por tanto, él no va a arriesgar, y tú lo que vas a hacer es no arriesgar tampoco. Tablas, todas las tablas que haya que firmar, hasta que él se canse antes que tú. Y eso es exactamente lo que pasó, y por eso se llegó al 5-5. Bueno, pues un año después Perdón, me he equivocado, no se llega al 5-5, se llega al 5-3 y ahí lo cancela Campomanes, perdón. Sí. No, decía que un año después repetirían el enfrentamiento para resolver quién era el campeón del mundo. Se desarrollaría también en Moscú, lo que pasa que ahora ya en la sala de conciertos Tchaikovsky, y había aforo de 1.500 espectadores cada día, había gente que se quedaba en las puertas para seguir las partidas, y como hemos visto, todos los telespectadores que lo seguían por televisión, pues todos ellos vieron como 10 años después Anatoly Karpov, el zar del ajedrez, caía destronado. Nunca en la historia del torneo, que se inició en 1886 y que tuvo como titulares a maestros como Stainis, Capablanca, Alekhine o Fischer, hubo que esperar hasta el último momento, a la última partida, para decidir quién ha de ser el campeón del mundo. El presente torneo, acordado a 24 partidas, fue decidido por la Federación Internacional de Ajedrez después de que su presidente, Florencio Campomanes, suspendiera el pasado mes de febrero el anterior campeonato, cuando Karpov y Kasparov llevaban jugadas 48 partidas, 40 de ellas en tablas, y el campeón, Karpov, iba ganando por 5-3. El presidente de la FIDE adujo para suspender el torneo que los jugadores estaban agotados,
pero los seguidores de Kasparov, que veían cómo el aspirante se recuperaba del 5-0 en que le había colocado Karpov al conseguir 3 victorias, criticaron severamente la decisión de Campomanes. Tal vez por eso, Kasparov cuenta con la simpatía de los 1.500 aficionados que abarrotan la sala Tchaikovsky. Algunos de ellos han tenido que ser tratados en la enfermería por su elevada tensión nerviosa. Kasparov, judío, hijo de Armenia, Clara, nacido junto al mar Caspio, perdió a su padre a los 8 años. Desde entonces su madre le ayudó y le protegió hasta convertirle a los 17 años en un gran maestro del ajedrez. Jugador volátil, agresivo y muy preciso, según los expertos, Kasparov representa al hombre nuevo de Moscú, la nueva línea, el nuevo estilo. Karpov, 10 años con el cetro mundial, es el hombre del establishment. Un gran estratega que saca a sus oponentes cualquier mínima ventaja. La solución, mañana. Pero si los jugadores, después de haber realizado los 40 movimientos reglamentarios en 5 horas, deciden aplazar la partida, habrá que esperar al domingo para saber el nombre del campeón del mundo. Se ha iniciado una nueva era del ajedrez. Así definen los expertos el triunfo de Garry Kasparov en la final del Campeonato del Mundo en la sala Tchaikovsky de Moscú. En la URSS, el ajedrez es una pasión nacional. Hay 3 millones de federados. En España tenemos unos 90.000, para dar una idea. Y esos no son todos los aficionados. En los parques de las ciudades soviéticas, a menudo, en el verano, se ve a personas que juegan al ajedrez rodeados de curiosos. Los ajedrecistas soviéticos tienen asegurada la hegemonía mundial por mucho tiempo. Lo ha demostrado este joven armenio, que desde los 11 años de edad era conocido en los círculos ajedrecistas y a quien su madre, que es a la vez su mejor entrenadora, Clara Kasparova, acompaña en todas sus actuaciones. El ajedrez del nuevo campeón es audaz, agresivo y no conformista, contrariamente al de Karpov, a quien se tiene a veces por candidato oficial. Al final de la partida, cuando estaban igualados los dos contendientes, Kasparov entregó 2 peones, a fin de liberar sus piezas, y Karpov abandonó, viendo que no podía salir del tramo. La sala Tchaikovsky prorrumpió en una ovación. No merece otra cosa, el más perfecto y bello de los juegos. El Karpov-Kasparov sigue generando noticias. Barcelona quiere convertirse en sede de la revancha del Campeonato del Mundo de Ajedrez, que está prevista para el mes de febrero del año próximo. Barcelona debería gastarse un mínimo de 300 millones de pesetas si organizara el próximo Mundial de Ajedrez, hecho que sin duda favorecería su imagen como candidata a los Juegos Olímpicos del 92. De momento, y según el presidente de la Federación Catalana de Ajedrez, Juan Segura, se cuenta con la buena predisposición de Karpov y Kasparov. Una final histórica, Leoncho, tú estuviste allí, cuéntanos. Yo estaba allí ese día, estaba más o menos donde estaba la cámara que nos ha dado el plano cenital del público desde arriba. Estaba sentado muy cerca del camarógrafo y fue uno de los días que no olvidaré nunca, sobre todo por un detalle muy significativo. Los miembros del servicio de seguridad, que tenían un brazalete rojo, se las deseaban para poder calmar a los seguidores de Kasparov, que estaban viendo en el tablero mural que su posición era ganadora. Los seguidores de Kasparov eran casi todos morenos, es decir, de repúblicas como Georgia, Azerbaiyán, Armenia, y los seguidores de Karpov eran casi todos rubios, es decir, rusos blancos, por decirlo, para que nos entienda todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya es evidente que Kasparov va a ganar y que Karpov tiene que rendirse en cualquier momento, ya era imposible resistir la alegría, y entonces llegó a haber violencia por parte de los empleados de seguridad, que en su mayoría eran favorables a Karpov. Sí, y luego al día siguiente, o 2 días después, en la entrega de premios, hay una frase magnífica de la viuda de Tigran Petrosian, ex campeón del mundo, armenio, que le dice a Kasparov: lo siento por ti, Gary, porque el día más feliz de tu vida acaba de terminar. Y tenía toda la razón, porque a partir de ahí la vida de Kasparov pues fue muy dura. ¿Y cómo fue, Ana José, que nos cuente cómo eran esas llamadas que teníais que hacer desde cabinas en la calle, diferentes cabinas, para conseguir información de los dos equipos? Sí, Leoncho sabe.
Sí, yo a veces tenía que hacer cosas que se van a reír los espectadores, van a pensar que estoy exagerando, pero cruzo los dedos y prometo que estoy diciendo la verdad totalmente. Si, por ejemplo, el médico de Kasparov quería verme, yo tenía que aplicar estas tácticas de películas de espías. Me montaba en un vagón de metro y cuando llegaba a una estación la puerta se abría, yo me quedaba quieto y cuando la puerta empezaba a cerrarse yo salía corriendo para despistar a alguna gente de la KGB que seguro que me estaba siguiendo, porque todo era así. Y bueno, yo estuve 15 días ilegal en Moscú. Querían echarme porque al Comité de Deportes Soviético no le gustaba lo que yo escribía en el país. Entonces tuve que, en fin, esto da para una cena con amigos contando las aventuras del abuelo. Tuve que usar toda clase de trucos y mi ingenio de picaresca española para poder estar allí hasta el final informando del triunfo de Kasparov. Bueno, veíamos en esa información final cómo Barcelona ya se postulaba como posible sede del la próxima revancha, el próximo enfrentamiento. Finalmente no lo fue porque Karpov y Kasparov se enfrentarían luego posteriormente. Primero lo hicieron entre Londres y San Petersburgo, luego lo harían en Sevilla, eso ya lo contaremos más adelante, y también lo hicieron entre Nueva York y Lyon. Precisamente con motivo de ese enfrentamiento de Lyon vamos a ver un reportaje que consiguió hacer Leoncho para el programa En Jaque, un día entero con Anatoly Karpov. De todo esto hablaremos, también de las secciones habituales, pero antes queremos mostrarles un reportaje de un seguimiento muy especial que hemos hecho a Anatoly Karpov en Lyon durante el periodo de descanso del Mundial. De esta manera se concentra un gran maestro internacional. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who Aunque le ha cedido la organización del Mundial en Lyon, es poco probable que la clave de su energía radique en los cereales que toma cada mañana, pero resulta significativo que viaje con su propio cocinero. Los entrenadores suelen desayunar bastante antes que Anatoly Yevgenievich, que suele trasnochar mucho. Sus platos preferidos son los rusos, aunque también le gusta mucho la cocina japonesa y china. También solemos hacer platos de toda la geografía soviética, como por ejemplo armenios, azerbaiyanos o kazajos. Se puede decir que tenemos una alimentación muy variada. El secreto podría estar en ese tubo por el que Tolia inhala cada día aire con poco oxígeno, similar al que se respira en las altas cimas. Se trata de un nuevo método que se ha implantado en la Unión Soviética, en Moscú. Lo utilizamos para que la adaptación a un nuevo clima y a un desajuste horario sea más rápida. Otra de las claves podría estar en el partido de tenis que disputa diariamente contra dos rivales, que además actúan de recogepelotas. Practicar el tenis es muy importante porque me ayuda a superar las situaciones de mucha presión y tensión. Es la mejor manera para conseguir luego una buena concentración durante 5 horas de juego. Quizás se sorprendan, pero la mayoría de los jugadores de ajedrez pierden peso durante la competición. Yo tengo, es evidente, una gran experiencia en encuentros para el título mundial y sé que suelo perder el 10% de mi peso. Tal vez la razón de su energía es la relajante sensación que experimenta al contemplar su colección de sellos. Uno de sus temas preferidos es el de los Juegos Olímpicos, que le ocupa 200 álbumes.
Mirando los sellos he recordado una historia interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, en enero de 1945, cuando los alemanes atacaron las tropas de los Estados Unidos y las vencieron en las Ardenas, la situación se volvió terrible. Churchill voló a Estados Unidos para discutir qué debía hacerse, ya que la situación era crítica. Lógicamente estaba trastornado, nervioso, lleno de preocupación. Llegó ante Roosevelt y se puso a discutir inmediatamente la cuestión de la guerra. Pero Roosevelt, que estaba en ese momento sentado ante sus sellos, le dijo: «Un momento, siéntate y échale un vistazo a mi colección». Churchill contestó: «¿Pero qué es esta basura? Tenemos problemas importantes que resolver en Europa». A lo que Roosevelt replicó: «Siéntate, mira los sellos y cuando estés más calmado discutiremos la situación en Europa». Ha llegado la hora del almuerzo, que Karpov aprovecha para dar instrucciones a sus ayudantes. El más veterano es Igor Zaytsev, su entrenador, cuya contribución ha sido decisiva en muchas victorias. Zaytsev y Mikhail Posgaev son conocidos como los ermitaños, porque resulta casi imposible verles fuera de casa. Siempre están trabajando. Quizás lo más característico de Karpov en su forma de juego, desde mi punto de vista, sea su sentido de la posición y armonía en la distribución de las piezas. Y si el adversario hace, digamos, un paso en falso, poniendo la pieza en una casilla equivocada, Karpov es capaz de aprovechar esto con gran virtuosismo. Esto es todo lo que puedo decir en 2 palabras. Un hombre que ha influido mucho para que Karpov se vuelva más extrovertido y cambie de imagen es el tejano Ron Helday, que entre otras cosas se encarga del soporte informático y aporta su fino sentido del humor. Evidentemente, la computadora no es muy útil para jugar, pero sí lo es para recopilar y buscar información entre las partidas de los últimos torneos. ¿Dónde están esas partidas? Sí. Vamos a ver. Aquí hay algunas aperturas españolas, son del año 88. El último en incorporarse al equipo ha sido el húngaro Lajos Portić, otro obrero del ajedrez, que aprovecha los pocos momentos de ocio para dar rienda suelta a su pasión por el bel canto. La vida de un hombre excepcional se apoya a menudo en una mujer fuera de lo común. Natalia Bulanova, bibliotecaria, encandiló a Tolia con elegancia, belleza y modestia hasta convertirse en su segunda esposa hace 3 años. Durante ese tiempo, Natalia ha superado la difícil prueba de vivir unida, casi siempre en la distancia, a un ajedrecista de élite sometido constantemente a tremendas presiones y ha contribuido a que su marido se sienta más seguro de sí mismo. Últimamente, Karpov se ha subido a lomos de la perestroika para desvelar algunos pasajes inéditos de su vida. Ahora resulta que Anatoly, un comunista modélico, condecorado por Brezhnev con la Orden de Lenin, es miembro de la Iglesia Ortodoxa rusa. Cuando hablábamos con él sobre este tema, nos desveló algo aún más sorprendente. Si no fuera cristiano, habría muerto poco después de nacer. ¿Será esta la fuente de su energía? Cuando nací, por lo visto, estaba enfermo. Una enfermedad muy seria que en aquella época se daba por incurable. Yo estaba a punto de morir y mi madre y mi abuela decidieron que no se podía permitir la muerte de un niño sin haberle bautizado. Así que cuando tenía 2 o 3 meses me llevaron a bautizar. Y todo acabó en una gran sorpresa para mi madre y mi abuela. Ahora ya sabemos que esa enfermedad puede curarse si el niño recibe una fuerte impresión, un susto o algo parecido. Según la tradición rusa, en las iglesias ortodoxas, los bautizos se hacen por inmersión completa. Es decir, sumergen el cuerpo entero en el agua bendita. Por lo visto, yo, un bebé, me asusté tanto al entrar en el agua que cuando me sacaron, además de bautizado, salí curado de la enfermedad.
Bueno, Leoncho, qué complicidad se nota, se palpa en ese reportaje, qué envidia, María José. Sí, conocer a la persona es muy importante. Yo de este reportaje destacaría varias cosas. Uno, lo accesible que es Karpov y su entorno, que era en ese momento. También tiene mucho que ver con el prestigio de Leoncho García, bueno. Que sí, o sea, ellos te conocían y sabían el pedazo de periodista que eras y cómo iba a salir aquello, el respeto que le ibas a tener y el conocimiento que tenías del ajedrez. Entonces, que nos haya dejado mostrar esa otra cara, la cara B del deportista. El también anticiparse a lo que hoy llamamos el entrenamiento en déficit de oxígeno. Exacto. Cámaras hiperbáricas. Efectivamente, que todos los deportistas de fondo se entrenan en cámaras hiperbáricas, sí. Y él ya, los rusos que siempre van por delante, ya lo hacían y lo hacían con Karpov. Y bueno, esa tremenda colección de filatelia que tiene. Que viajara con sus álbumes por el mundo, bueno, pues también... No se fiaba de dejarlos. Pues no lo sé, pero le relajaba. Es evidente que le producía una satisfacción al margen de la pura competición y el entrenamiento, ¿no? Sin duda alguna. Su colección, yo no entiendo de filatelia, pero me lo ha dicho gente que sí entiende que su colección de sellos es verdaderamente muy valiosa. Yo destacaría una cosa más muy brevemente. Ahí aparece Ron Henley, uno de los grandes maestros del equipo de Kasparov, utilizando disquetes. De Karpov, me he equivocado. Que nuestros espectadores más jóvenes ni sabrán lo que eran los disquetes. Pero bueno, estamos hablando de 1990, 7 años antes de que Kasparov sea derrotado por Deep Blue. Hoy no se concibe que un gran maestro no lleve en su ordenador portátil una base de datos con unos 13 millones de partidas jugadas desde el siglo XVI hasta ayer y que se prepare con la ayuda de computadoras que calculan millones de jugadas por segundo. Pero en 1990 todo eso no existía y por eso los equipos de analistas de cada jugador tenían una importancia enorme, porque era una cuestión de neuronas humanas, no de chips informáticos. Bueno, pues poco tiempo después, en 1993, Garry Kasparov, siendo campeón del mundo, promovería una escisión dentro del mundo del ajedrez y Anatoly Karpov, casi de rebote, se vio con la posibilidad de volver a ser campeón del mundo y, lógicamente, no iba a desperdiciar esa ocasión. Aquí lo vemos, fue lo que se llamó el cisma del ajedrez, ¿verdad?, que ahora lo hablaremos. Y en Londres se midieron Kasparov y el británico Nigel Short por un lado, y luego entre Holanda y Yakarta lo hicieron Karpov y un neerlandés, Jan Timman, al que Karpov ya había ganado en 1967 en el primer torneo que había disputado fuera de la URSS, y en esta ocasión en 1993 le volvería a ganar y se colgaría de nuevo la corona mundial. Bueno, ese cisma es uno de los grandes errores de la carrera de Kasparov, reconocidos por él mismo. Años después reconoció que ahí se había equivocado. Y entonces, bueno, pues igual que en la historia de la Iglesia Católica hubo momentos con 2 papas, pues aquí teníamos 2 campeones del mundo. La gran mayoría de los aficionados reconocía a Kasparov como el auténtico, pero el oficial era Karpov. Yo en aquel momento, como comentarista de ajedrez, solía decir que el título de Karpov era postizo, en el sentido que estoy explicando ahora, pero ahora con la perspectiva del tiempo quiero recalcar otra cosa. Karpov en ese momento tenía ya más de 40 años. El declive de un ajedrecista de élite empieza entre los 35 y 40. Con 42 él volvió a ser campeón del mundo y retuvo ese título 2 veces más. Entonces, bueno, eso agranda todavía más la gran leyenda, el mérito enorme de Karpov, en mi opinión, como uno de los mejores deportistas de la historia, no solo ajedrecista, ¿no? ¿Tú lo recuerdas, Ana José, cuando sí. Esa dicotomía que parece que ahora en el mundo del ajedrez actual también se está viendo un poco esos visos también de escisiones? Claro, sí, ahora mismo también hay un rico que me parece que es alemán, ¿no?, que está tratando de sacar torneos tipo como los que se organizan en golf, por ejemplo, en Arabia Saudí, es decir, donde haya una bolsa importante en juego, donde al final... a través del dinero atraer a los grandes jugadores. Sí, y sacarles del entorno de la FIDE, que al final también esa escisión terminó en que el organismo, el único que se mantuvo, al final fue la FIDE, la escisión de este momento.
Hay que aclarar que en aquel momento la FIDE era todavía mucho más corrupta que ahora. La corrupción es algo consustancial a toda federación mundial de cualquier deporte, porque en la mayoría de los países del mundo la corrupción es algo cotidiano. En realidad son muy pocos los países donde la corrupción es algo muy raro. Por tanto, por deducción lógica, en cualquier federación deportiva mundial hay mucha corrupción. Pero en la FIDE en concreto, en ese momento, 1993, con Campomanes, el citado e ínclito al frente, la corrupción era enorme. Y ahí, en ese punto, Kasparov tenía razón. Pero su solución no fue la mejor. Es decir, si para resolver una federación corrupta lo que haces es marcharte siendo tú el número uno indiscutible, estás haciendo más daño que bien, ¿no? Bueno, pues como decía Leoncho, otra vez Karpov se veía campeón del mundo, pero con ese apelativo de campeón postizo, como ya le pasará en su día cuando Fischer no compareció. Así que, para desquitarse, Anatoly Karpov tuvo una de sus, tal vez la mejor actuación que tuvo lugar aquí en España, y fue el torneo de Linares de 1994. Y comenzó en Linares el considerado mejor torneo de ajedrez del mundo, y en esta primera jornada hay que destacar el triunfo contra pronóstico del español Miguel Illescas sobre la húngara Judith Polgar. Además, se han producido las victorias de los dos campeones del mundo, los rusos Anatoly Karpov y Garry Kasparov, que ganaron sus partidas pese a jugar con piezas negras. El español Miguel Illescas ha vencido a la húngara Judith Polgar en la primera ronda del Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares, que ha comenzado hoy. Ha sido el primer contratiempo de esta mujer, que se mide con los grandes maestros. Kasparov, en el primer torneo que juega después de proclamarse campeón del mundo en su versión, también ha ganado a su compatriota Varev, y el otro campeón del mundo, que lo es por la FIDE, el también ruso Anatoly Karpov, no podía ser menos, y ha vencido al debutante francés Lotieg. Esta noche finaliza el torneo de ajedrez de Linares con la victoria ya confirmada del ruso Anatoly Karpov. El actual campeón mundial de la Federación Internacional ha acallado a quienes le consideraban acabado para las grandes competiciones, ganando con total brillantez el torneo más prestigioso del mundo. Karpov, que hoy juega su último partida ante Beliavsky, tiene una ventaja insalvable de 1,5 puntos sobre su gran rival, Garry Kasparov, a quien no derrotaba desde 1984. Anatoly Karpov se ha proclamado vencedor del Torneo Internacional de Ajedrez de Linares, demostrando una superioridad indiscutible sobre el resto de los grandes maestros, incluso en esta ocasión sobre su más encarnizado rival, Garry Kasparov. Karpov, que el próximo día 23 de mayo cumplirá 43 años, ha dejado bien claro que ostenta con merecimiento el título de campeón del mundo. Llegaba a Linares cuando poco antes Kasparov había sido separado de la FIDE por disputar extraoficialmente el campeonato del mundo de la versión auspiciada por él. Ningún torneo como el de Linares para dilucidar quién es el mejor por el momento, y Karpov, invencible, se lo ha adjudicado. Kasparov, que en la última ronda ha perdido contra Lotieg, queda en el segundo puesto, por delante de la nueva revelación, Sirov. Bueno, Leoncho, tú estabas allí en Linares. Cuéntanos cómo fue ese resultado que para muchos, incluido tú, lo consideráis como el triunfo más brillante de la carrera de Karpov, no solo por el ajedrez mostrado, sino los rivales a los que ganó. Para no dejarme llevar por mis emociones o mi pasión, daré datos muy objetivos. En la historia del ajedrez es prácticamente imposible encontrar un torneo tan fuerte como este, donde estaban prácticamente todos los mejores del mundo, donde el ganador lo haga con 11 puntos de 13 posibles. O sea, eso roza lo imposible. Los estadísticos que han investigado el ajedrez sostienen que es el mejor resultado de un ajedrecista en la muy larga historia del ajedrez. Añadiré un dato más: le sacó 2,5 puntos al segundo, que era nada menos que Kasparov. Y Kasparov no tendría la cabeza en otro sitio. Quiero decir que sabía que se había equivocado provocando el cisma en el ajedrez mundial y queriendo disputar un título por otro lado. Sí, esto que dice Ana está bien traído, porque en el ajedrez de entonces Kasparov tenía la cabeza en 1000 sitios, no solo en el ajedrez, también en la política, y por tanto sí, es probable que hubiera presiones extradeportivas que incidieran en el rendimiento de Kasparov. No obstante, añado un dato más objetivo: Anatoly Karpov tenía en ese momento 43 años. Conseguir esa hazaña a los 43 años, pues es otra cosa verdaderamente increíble, ¿no?
Pues increíble y a la altura del personaje que nos trata hoy. Ya vamos terminando. Y nada, de decir que años después Karpov todavía defendería el cetro mundial otras 2 veces, que lo ha citado antes Leoncho, en 1996 ante Kamsky y en 1998 ante el indio Anand. Ya en 1999 pues una nueva reglamentación le obligaría a tener que participar en las eliminatorias por el título, y a él entonces ahí decidió no volver a competir más en la carrera por el mundial. Y ahora, en la actualidad, pues bueno, vosotros no lo podréis saber mejor, pero bueno, digamos que en los últimos años Karpov ha estado un poco fuera del foco mediático, especialmente tras el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, que es algo que a él le afectó porque siempre se ha declarado un hombre de paz, pero también un hombre de Estado, muy cercano a Ucrania cuando ayudó a las víctimas de Chernóbil y tal, y que incluso él ha condenado el ataque, pero bueno, ya se ha quitado un poco el foco. Además, a finales del año 2022 sufrió una caída, un accidente doméstico, que es una pena porque además Leoncho era un personaje todavía muy vinculado aquí a España, con academias, con visitas anuales, etcétera. Sí, él está enamorado de España, quizás sea el país que más veces haya visitado, o uno de los 2 o 3 que más, aparte del suyo, eso sin duda. Le encanta la cocina española especialmente. Entiende todo el español, aunque casi nunca quiere hablarlo, pero entiende todo lo que le dices. Y es una desgracia lo que le pasó. Este es un terreno muy resbaladizo y nunca mejor dicho. Él hace unos años, creo que era 2022, es invitado a cenar por la Embajada de Kazajistán en el Hotel Ritz de Moscú, que está muy cerca del Parlamento, donde él es miembro por el partido más cercano a Putin, miembro del Parlamento. Entonces, él aparece pocas horas después, a medianoche, tumbado en el suelo y con un gran golpe en la cabeza. Esto ocurre poco después de que, como tú apuntabas, él se haya declarado públicamente en contra de la invasión de Ucrania. No tengo motivos para afirmar que eso fuera un atentado contra su seguridad física, no puedo afirmar eso, pero la casualidad incita a dejar la puerta abierta a que no fuera un resbalón. Y después sufre un ictus del que se está recuperando todavía. Antes de entrar en el estudio a grabar este programa, he hablado con uno de los pocos amigos suyos que tienen contacto directo con él, y me ha dicho que está bastante mejor que hace un año y que los médicos son moderadamente optimistas en cuanto a que vuelva a una vida normal. De momento está internado en un sanatorio cerca de Moscú. Y seguro que con un tablero de ajedrez. Vamos, sin duda, eso sin duda, sí. Segurísimo. Bueno, pues aquí vemos estas imágenes, que son las últimas que teníamos en el archivo de Televisión Española, que son de lo que decía Leoncho, de algunas de sus visitas a España. Ya le vemos con una avanzada edad y, como decía Ana José, pues siempre jugando al ajedrez. Y lo que decía aquí Leoncho, no se atreve a hablar español, que utiliza traductor, pero sí que podría, si realmente lo necesitara, sí, ¿verdad? Sí. Esa mirada fría. El ex campeón mundial de ajedrez Anatoly Karpov se encuentra en coma inducido en un hospital de Moscú tras un traumatismo cráneoencefálico. Hay varias versiones sobre las causas, aunque su hija ha asegurado que se trató de un accidente doméstico. No, bueno, que es difícil que cualquier noticia, que te llegue desde la Unión Soviética, te dé la versión real de lo que ha pasado a su hija Sofía, creo que se llama Sofía. Igual le interesaba mantener ocultos de verdad los motivos de cómo su padre apareció en ese estado y que realmente no fue un accidente casero. Como decía Felipe, su argumento principal es que los ucranios son hermanos de los rusos y que para él los ucranios siempre han sido gente muy querida, porque además tiene muchos seguidores en Ucrania, y que por tanto él no podía apoyar la invasión de Ucrania, aunque ocupe un escaño en el Parlamento, en la Duma, del partido más cercano a Putin. Bueno, pues nada, chicos, así vamos a poner punto y final a este programa dedicado al genio Karpov. Espero que os haya gustado, lo mismo que me gustó a mí en su momento prepararlo, Ana, y haber también recordado ese bonito programa que hicisteis de En Jaque. No sé si queréis decir algo así a modo de despedida. Bueno, muy orgullosa del programa En Jaque. Creo que promocionó todavía más el ajedrez en nuestro país, que aficionó a muchísima gente, y Televisión Española apostó por el ajedrez y por ese programa. Leoncho García lo impulsó pues con su capacidad de convicción, porque
Yo quisiera pedir a los responsables de esta casa que cuidan del archivo que por favor mimen las imágenes que tienen históricas del ajedrez, porque algunas quizás no las tenga nadie más. Entonces eso tiene un valor histórico realmente tremendo. Bueno, pues nada, como comenté, antes de despedirnos, como comenté al principio, la idea es que este sea el primero de 3 capítulos, el siguiente ya dentro de unos meses, cuando nos dé tiempo y hayamos acabado con otros temas, abordaremos la figura de Garry Kasparov y toda su carrera, que también da para un programa, y dejaremos ese tercer episodio para el enfrentamiento que se midió a ambos en 1987, aquí en España, en Sevilla, un acontecimiento en el que Televisión Española tuvo parte fundamental y que hay muchas y muy buenas imágenes. Así que nada, creemos que esa rivalidad, ahora que está tanto de moda esto de Nadal, Djokovic, Messi, Cristiano, no sé, poner en valor la rivalidad que tuvieron en su día Karpov y Kasparov, que como tantas veces dice Leoncho, es probablemente la rivalidad más encarnizada de la historia del deporte. Hasta siempre.